te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Miqueas capítulo 6, el verso 8. Queridos hermanos y amigos, la reflexión de hoy se titula Los 3 pilares de la vida cristiana. Para empezar, me gustaría hacer unas preguntas. ¿Acaso nos pide algo el Señor? ¿Acaso es un Dios exigente? ¿Acaso nos pide que vayamos a la iglesia cierto día o principalmente los domingos? ¿Acaso nos pide que celebremos la Santa Cena? ¿Y con cuánta frecuencia? ¿Acaso nos pide holocaustos, becerros, arroyos de aceite, como se adoraba en aquellos tiempos? ¿O nos exige que seamos laboriosos y obedientes a nuestros superiores y a la ley de nuestra tierra, de nuestro país, obedientes a todas las normas escritas y no escritas de nuestras iglesias y de nuestra sociedad? No es Dios quien nos pide que obedezcamos las exigencias de nuestros trabajos, las del Estado o de la iglesia. Es la forma en que organizamos nuestra vida en común la que nos obliga a seguir esas normas. Es incluso peligroso pensar que las reglas de la sociedad o de la iglesia son leyes divinas, porque lo que le llamamos Dios lo quiere. A raíz de esta frase, se han hecho guerras, se han quemado a personas consideradas herejes, se han apoyado dictaduras. ¿Qué nos pide el Señor? Puede convertirse en una pregunta peligrosa. Para evitarlo, es importante que recordemos que la pregunta que nos pide el Señor no es una ley legal. Dios no nos está pidiendo que sigamos reglas estrictas cuyas transgresiones serán castigadas. Aunque la Biblia utilice metáforas tomadas del mundo jurídico, habla de otra cosa. Habla de relaciones justas entre Dios y el hombre y entre los hombres. Queridos hermanos, un peligro amenaza al cristiano del final de esta parte de la dispensación de la gracia. Es el formalismo o la profesión externa de piedad sin que participe el corazón. Cuanto más bíblica sea la profesión del creyente, mayor será este peligro. En este capítulo 6, hablando a Israel de sus holocaustos y sacrificios, el profeta Miqueas les dice: ¿aceptará el Señor millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite? Sin embargo, el sacrificio era la base de culto y la santa unción, el aceite, la condición misma del sacerdocio. Pero si no hay rectitud de conciencia, apertura de corazón y humildad en su pueblo, Dios lo rechaza todo, incluso el culto que Él ha instituido. Hoy el mal es aún mayor. Hablamos de cosas santas, mostramos celo y nos dedicamos a la actividad religiosa, pero sin cumplir las condiciones esenciales del servicio. Estos 3 términos no parecen estar relacionados a primera vista. Sin embargo, son los 3 pilares que sostienen la vida de un cristiano, la vida con Dios. Y como cualquier trípode, si se elimina uno de ellos, conduce a una caída. El problema que plantea el profeta Miqueas es que el pueblo de Israel basaba su relación con Dios en un monopié, es decir, lo que ellos hacían pensando que entonces Dios les sería favorable. Los israelitas modelaron su religiosidad sobre la de sus vecinos idólatras, pero la Biblia afirma que es imposible agradar a Dios a base de obras. De hecho, ningún ser humano podrá borrar sus faltas ni tener una actitud perfecta para obtener el favor de Dios, ni siquiera dando lo mejor.
El verso 7 habla del fruto de tu vientre, el primogénito. Ni siquiera eso puede borrar las faltas. Pero entonces, ¿en qué se diferencia vivir la justicia, la misericordia y la humildad? ¿No funciona del mismo modo que el principio de las obras? ¿No enseña Miqueas que es vital llevar una vida virtuosa o tratar de vivir una dimensión social haciendo todo lo posible para que reine la justicia? No, queridos hermanos. La afirmación de Miqueas sobre Dios insiste en el ser. Es lo que somos, lo que importa por encima de todo. Es decir, mi relación con Dios es la que determina mi vida cristiana. Pero quisiera dar una pequeña reseña histórica. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como el Señor?, vivió en tiempos de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, es decir, alrededor de 745 y al 715. Comenzó a profetizar cuando la amenaza a Siria era aún remota y Babilonia apenas era conocida. Samaria y el reino del norte aún existían. En el capítulo 6 lo dice. La descripción de la corrupción y la inmoralidad encaja bien con el reinado de Acaz. Jeremías capítulo 26, el verso 18 y 19 confirma que Miqueas también predicó bajo el reinado de Ezequías. Por tanto, su ministerio abarcó un largo periodo y los discursos aquí recogidos en su libro se pronunciaron en diferentes épocas. Como Ezequías puso fin a la idolatría, Miqueas profetizó solo al principio del reinado de este último rey. Fue contemporáneo de otros profetas que enseñaban desde la misma perspectiva. El ejemplo de Amós, quien centró su mensaje esencialmente en la práctica del derecho y la justicia. Oseas, que es conocido como el profeta del amor. E Isaías, que denunciaba a menudo el orgullo de los que confían en sí mismos sin buscar vivir según la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios levantó al profeta Miqueas en un periodo de agitación a todos los niveles, lo religioso, lo social y lo moral. Es el único profeta que dirige sus mensajes tanto a Israel como a Judá. Habló sobre todo a los habitantes de las ciudades. Él vivió en una época en que los que mandaban eran corruptos, idólatras y empujaban al sincretismo. La justicia era burlada y predominaban las religiones vacías, es decir, literalmente ídolos. En Judá, Ezequías había hecho alianza con Egipto a pesar de la prohibición del Dios verdadero. Por lo tanto, Miqueas se dirige a los que quieren evitar pasar por un verdadero arrepentimiento, a los que no ponen a Dios en el centro de su vida, a los que no comprenden o se niegan a comprender, que es en la sumisión, la obediencia al Señor, donde la vida adquiere todo su sentido. ¿Cuál es, pues, la vida cristiana que exige Dios? Retomando las tres partes de este versículo, Dios define en qué debemos basar nuestra vida cristiana, vista para Él y en consecuencia para los demás. Se trata de practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante Dios. Pero merece la pena dar cierto significado a diferentes palabras de estos versículos. Dar a conocer o te ha declarado significa que Dios ha revelado algo. Es una acción pasada y no hay referencia a abrogación o modificación de lo que Dios dio. Luego dice, Dios pide. Dios está todavía pidiendo lo mismo que no ha cambiado, porque la palabra o la frase está en modo de continuidad. No hay interrupción, sea cual sea el tiempo empleado. Practicar es observar, celebrar, hacer. La justicia se refiere al juicio, al orden. El amor se refiere a la amistad, amor por un ser humano, amor de Dios por su pueblo.
y misericordia, que se refiere a la fidelidad, procede de una raíz que significa ser bueno. Incorpora otras nociones tales como gracia, benevolencia. La palabra caminar, es decir, ir o andar, vivir, morir, y humildad, se refiere a la modestia, implica sumisión, disimulo, falta de pretensiones. Es el mensaje que Dios ya había dado a Israel por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 10, el verso 12 y 13, que dice a la letra: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Y un siglo más tarde que Miqueas, Sofonías también dijo en su capítulo 6, el verso 30, buscad al Señor vosotros todos. Buscar la justicia, buscar la humildad. En resumen, Dios exige una fe verdadera, basada en la obediencia a su palabra, vivida en estrecha relación con Él. Todos estos verbos representan acciones y movimientos. Y esto es permanente, ya que la petición del Señor nunca deja de ser la misma. El primer punto es practicar la justicia. La conciencia es despertada y disciplinada por la acción del Espíritu de la verdad. Es el centinela que impide la libertad de la propia vida y las infracciones de la ley divina. La justicia en el pensamiento bíblico es lo que es justo a los ojos de Dios, lo que está de acuerdo con su voluntad. Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Por lo tanto, nos pide pues que vivamos según los principios del reino. Al hablar de justicia, no se trata en primer lugar de interpretarla en sentido jurídico o social. El mensaje de Miqueas es poner en práctica la voluntad de Dios. Esto implica dos ideas: conocerla a través de su palabra y por tanto leerla. Queridos amigos, unos versículos una vez a la semana, el domingo, no bastarían para conocer el pensamiento de Dios, ni siquiera para toda la vida. Lo segundo es vivirla día tras día. Esto significa, por supuesto, que nuestras relaciones con los demás estarán marcadas por lo que sabemos de Dios y de su voluntad. Lo que Dios nos pide es que vivamos con Él como Él quiere, en nuestras relaciones, en nuestras familias, en la iglesia y en nuestras actividades seculares. Lo segundo es amar la misericordia. Ese término, que aparece tan a menudo en el Antiguo Testamento, se encuentra casi siempre en un modo de reproche dirigido a Israel. Amar la misericordia es lo contrario de la rigidez de la ley, de ese legalismo hipócrita que condena en los demás lo que nos permitimos a nosotros mismos. La misericordia es divina. Nace del corazón de Dios. Se da al corazón que Dios abre y purifica. Amar es orientar todos los deseos y pensamientos y no sobre todo los sentimientos fluctuantes. Hay que orientarlos hacia una meta. Es aplicarse, estar animado por un amor inquebrantable. ¿Y cuál es esa meta? Vivir la misericordia. Pero ¿cómo definimos la misericordia? Hay muchos matices en esta palabra. Es mucho más que amor. A esa palabra van unidas nociones de lealtad, solidaridad, amistad profunda, pacto, contrato, gracia y por tanto perdón, bondad, benevolencia, ternura, fidelidad,
que da un culto rendido con sinceridad y en verdad. El término misericordia divina se utiliza a menudo para expresar la relación de Dios con los seres humanos. Esta relación de amor incluye automáticamente la fidelidad al pacto, el compromiso con el ser humano y recíprocamente con Dios. Es lo que en consecuencia da vida al compromiso duradero, a la fidelidad y al perdón. Entre marido o mujer, entre padres e hijos, entre cristianos en una iglesia y sobre todo día tras día, entre el creyente con su Dios. Todos estos términos requieren la presencia de otra persona, así como mi acción hacia ella. Tal como Cristo actuó conmigo, mostró una misericordia infinita al ser paciente y no condenarme a muerte, que habría sido la justa recompensa por mi pecado. Me amó hasta el punto de dar su vida en lugar de la mía, mostrando que este también es uno de sus atributos. Pero el problema es que en realidad no nos gusta amar en determinadas circunstancias, ni perdonar, ni permanecer fieles, porque vemos el amor como algo que depende de nuestros deseos. Amamos cuando estamos de acuerdo, cuando la otra persona es adorable. Pero esta noción se repite con fuerza en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y Pablo en su carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, capítulo 13 que conocemos, dice él, si no tengo amor, de nada me sirve, de nada me vale, nada soy. Aunque tenga el don de profecía, el conocimiento de todos los misterios y toda la ciencia espiritual, aunque incluso tenga fe para mover montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque reparta todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. No son las obras de bondad las que constituyen el amor según Dios. Y el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 3, el verso 10, dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El que no hace lo que es justo a los ojos de Dios, no es de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Lo que Dios nos pide es que vivamos este amor como Él quiere que lo vivamos en nuestra relación, en nuestra familia, en nuestro entorno cristiano, en la iglesia, en el trabajo, en nuestro vecindario. Y el tercer punto es andar humildemente con tu Dios. Si la primera fase se refiere a nuestra vida personal y la segunda a nuestra vida en relación con los demás, esta tercera se refiere a nuestra relación con Dios mismo. La piedra de toque de nuestra fe en esos tres ámbitos, como en todas las cosas, es la cruz de Cristo. Realizada en nuestra vida personal, nuestro corazón natural es orgulloso, pero la humildad es el carácter del mismo Cordero de Dios, que nos invita a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Este aspecto, la voluntad de Dios, está relacionado con los dos primeros en nuestra relación con Él. La humildad es signo de dependencia, de sumisión, donde no domina el egocentrismo. Esta humildad marca el comienzo de la vida cristiana en la conversión, cuando le reconocemos como Señor de nuestra vida, y el sello de ello es el arrepentimiento. Pero aquí hablamos de andar con Dios. Hablamos de la vida cotidiana con Él.
El problema es cuando uno quiere dirigir su propia vida. La humildad debe ser la base de nuestra relación con Dios. Y al igual que el amor se manifiesta en nuestra relación vertical, la humildad también debe vivirse concretamente en nuestras relaciones mutuas. Como lo recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 5, verso 26 hasta el capítulo 6. Ahora bien, ¿cómo podemos concebir vivir en humildad ante Dios si mostramos una actitud de superioridad hacia los demás? Esta insistencia en la humildad se encuentra en toda la Biblia, donde se considera uno de los pilares del amor. Efesios 5:21 dice: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y Pedro en su primera carta, el capítulo 5, versos 5 y 6, dice: revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. El mensaje de Miqueas subraya la importancia de la sumisión ante Dios. Es esta la que me llevará a una verdadera dependencia de Él. Es Él quien puede capacitarme para llevar una verdadera vida cristiana en la obediencia a su voluntad, en el amor según Él, y ello reconociendo mi incapacidad para vivirla. Debemos desconfiar si vivimos la justicia, la rectitud, el amor a los demás, si no lo vivimos prioritariamente con Dios. Debemos desconfiar si en nuestra opinión vivimos la justicia, la obediencia y el amor a Dios con humildad, pero si no lo vivimos también con los demás, tenemos un problema. Por eso, ante Dios, el criterio esencial no depende de lo que hagan los hombres. Hay que añadir, en relación con Dios, se trata de vivir actuando según su voluntad y su palabra. Jesús nos enseñó acerca de esos 3 puntos: justicia, misericordia y humildad, al principio del sermón del monte. Y añade una dimensión que habla de su obra, la bendición que hay en aplicar esos 3 conceptos. Porque empieza diciendo: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo capítulo 5, versos 5, 6 y 7. Y justo antes de estas palabras, Jesús comenzó hablando de nuestra posición ante Dios. Bienaventurados los que se reconocen pobres de espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. En el verso 3. Y para que podamos vivirla, Jesús no solo predicó, sino lo vivió como ejemplo perfecto. Se hizo justo, cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, y el punto culminante fue su obra en la cruz. Y Él en nosotros somos declarados justos, llegamos a ser capaces de cumplir así la voluntad de Dios. Jesús amó perfectamente. Una vez más, el punto álgido fue su obra en la cruz. Y su amor en nosotros nos transforma. Jesús vivió en la mayor humildad. No solo lo demostró plenamente en su muerte, su actitud nos impulsa a seguir su ejemplo. Que Él, y después de lavar los pies a sus discípulos,
les enseñó a vivir esta humildad, diciendo: sois bienaventurados con tal de que pongáis en práctica estas cosas. En Juan capítulo 13, el verso 17. Queridos hermanos, queridos amigos, llevemos a la práctica la justicia, la misericordia y la humildad, y Dios será exaltado a través de nuestra vida. Paz de Cristo.